Hablamos mucho de activos tradicionales como la inversión en renta variable, en acciones, el equity o la inversión también en activos digitales como por ejemplo Bitcoin o Ethereum. Pero hay otro tipo de activos que últimamente se están poniendo muy de moda, los alternativos y líquidos. Y aquí el rey es el private equity o el capital privado. A ver, os cuento. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el regulador de los mercados, está mirando con lupa la popularización de los fondos de capital riesgo o capital privado entre los pequeños inversores. Teme que se distribuyan este tipo de vehículos a personas que no son conscientes de los riesgos asociados a este producto, especialmente el riesgo de iliquidez, es decir, de no poder disponer del dinero cuando se necesita. Los fondos de capital riesgo estaban reservados desde hace mucho tiempo a inversores profesionales. ¿Quiénes son esos inversores profesionales? Son bancos, planes de pensiones y también oficinas de asesoramiento para altos patrimonios. Se trata de vehículos de inversión que, en lugar de comprar empresas cotizadas o bonos, adquieren participaciones en empresas que no están en bolsa, en infraestructuras como parques eólicos, como parques fotovoltaicos, en explotaciones agrícolas, en deuda privada e incluso en alquiler de aeronaves. Al cabo de unos años, esa participación se vende para sacar una plusvalía que normalmente suele ser de doble dígito. Al invertir el dinero en activos que no están en mercados abiertos, es decir, que no se pueden comprar y vender a voluntad en el instante, los fondos de capital privado exigen largos periodos de maduración. Los gestores del fondo tardan tiempo en encontrar oportunidades de inversión que luego deben dejar reposar para al final venderlas. Lo habitual es que la inversión no se empiece a recuperar hasta pasados 6, 7 u 8 años. Tampoco hay un cálculo diario y transparente de cuánto valen los activos que el fondo tiene en cartera. A cambio, los rendimientos que generan este tipo de activos suelen ser mayores que los rendimientos que generan, por ejemplo, las acciones cotizadas. Con la aprobación de la ley Crea y Crece en el año 2022, los límites para invertir en este tipo de vehículos se recortaron de forma drástica. De 100.000 euros, que era el mínimo para invertir en un fondo de private equity, se pasó a 10.000 euros. Sí, desde 10.000 euros tú podías acceder a un fondo que invierte en empresas no cotizadas, en capital privado, con ciertas condiciones. Eso sí, había que leerse un poquito la letra pequeña. La inversión, por ejemplo, no podía superar el 10% de la cartera de todos los activos financieros. Es un cambio normativo muy importante que ha abierto la puerta a muchos pequeños inversores. Muchos de ellos se han animado a invertir en este tipo de activos o en este tipo de vehículos alternativos y líquidos porque entienden que es una forma de diversificar, de descorrelacionar y no están sujetos pues a los vaivenes del mercado, es decir, a las reuniones de los bancos centrales, a la publicación de resultados empresariales o a cualquier declaración, por ejemplo, de Donald Trump respecto a los aranceles o a cualquier gran reunión entre dos grandes líderes mundiales. Estoy pensando Donald Trump o Xi Jinping. Este tipo de activos pues no están sujetos a estos acontecimientos del mercado y por lo tanto son menos volátiles. Hay muchos actores, hay muchas gestoras, bancas de inversión y distribuidores que han empezado a vender fondos de private equity a los pequeños inversores. Estoy pensando, por ejemplo, en un Bankinter, MyInvestor, Gaesco, en un Crescenta. Estas son algunas de las firmas que están participando en este nuevo hito de mercado. El intento de democratizar el capital privado, el capital riesgo, no ha pasado desapercibido, sin embargo, para los reguladores, para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recientemente, su presidente, Carlos San Basilio, advertía en unas jornadas financieras de una de las áreas donde más están poniendo el foco, que es el acceso de los inversores minoristas a este tipo de productos. En concreto, teme que este tipo de productos se desnaturalicen y lleguen a ofrecerlos como si fueran un producto líquido cuando no son líquidos. ¿Esto por qué viene? Porque hay algún actor importante, y le voy a poner nombre, que es Trade Republic, que ha empezado a ofrecer fondos de capital riesgo
para sus inversores, desde 1 euro. Aquí hay muchas cosas que entender y hay que tener mucho cuidado. La clave para que este tipo de fondos de capital riesgo, que son en teoría ilíquidos, para que ellos mejoren su liquidez, es que tengan una parte de su cartera en activos que se puedan vender sin problemas, lo que supondrá, por lo tanto, mermar su rentabilidad. Carlos San Basilio, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se refería al auge de los denominados fondos de capital riesgo evergreen, así es como se llama, evergreen, que podría traducirse como siempre abiertos, fondos de capital riesgo con cierta liquidez. En estos vehículos, en lugar de haber un calendario específico para aportar capital y luego otro calendario específico para recuperar la inversión, no hay fecha de vencimiento predefinida y ofrecen la posibilidad de ir retirando el dinero en ventanas trimestrales o en ventanas semestrales. Estos vehículos, que se llaman evergreen, buscan mejorar la flexibilidad del producto, pero es fundamental que el cliente entienda muy bien en qué está invirtiendo. Un buen ejemplo de esta popularidad del acceso a los mercados privados, como decía, es el lanzamiento aquí en España del neobanco alemán Trade Republic, que ofrece invertir en este tipo de fondos desde 1 euro. El crecimiento de estos fondos evergreen está redefiniendo el acceso a los mercados privados, facilitando a los inversores continuas inversiones sin vencimiento predeterminado, pero ojo, hay que ver si son adecuados para el perfil de riesgo del cliente y para complementar su cartera de activos líquidos. Ahí es muy importante el patrimonio del cliente, saber qué otro tipo de activos tiene, a qué plazos los tiene invertido y también conocer si realmente el cliente pues sabe los riesgos, las ventajas, qué hay por debajo de ese tipo de vehículo. El gran debate aquí ya no solo cuando inviertes y las aportaciones que haces, sino también cómo y cuándo rescatas el dinero. Lo habitual es que se ofrezca retirar el dinero, recuperar la inversión en ventanas de liquidez. Son trimestrales, como digo, o semestrales, pero suele haber una condición. La condición es que durante los 2 primeros años no puedas tocar tu inversión. ¿Cómo se valora entonces la cartera? ¿Qué pasa si todos los inversores en un momento deciden vender de repente? Bueno, a muchos expertos este tipo de vehículos no terminan de convencerles. Dicen que hay una cierta banalización de este tipo de inversiones que se puede pagar caro cuando el ciclo económico entre en una fase mucho más complicada. Además, hay que tener en cuenta las comisiones que cobran las gestoras que lanzan este tipo de vehículos, que son comisiones mucho más elevadas en un entorno donde los márgenes se están estrechando, sobre todo por la parte y por la irrupción de los indexados. Y hay un claro riesgo que muchos clientes minoristas sin conocimientos adecuados se vean empujados a invertir en este tipo de productos que son complejos y también son de naturaleza ilíquida. La comercialización al por mayor de productos financieros de cierta complejidad no es un asunto que tienda a terminar bien. Lo hemos visto en el pasado y con muchas ocasiones. Si un producto financiero es difícil de explicar al ciudadano, o bien se le acaba vendiendo como una versión de segunda fila de dicho producto, o bien compra algo que no sabe exactamente qué es. O a veces un poco de las dos cosas, lo que lleva a la decepción y en el peor de los casos a conflictos de interés. Los ejemplos, pues estoy pensando en productos estructurados, a fondos inmobiliarios o también a hipotecas en divisas. Eran productos bastante complejos que engancharon a muchos pequeños ciudadanos y a muchos pequeños inversores pensando que era la quinta maravilla, la séptima maravilla, y finalmente se vieron atrapados. Hay otros muchos más ejemplos. La normativa europea MiFID, la regulación, marcó el terreno de juego más o menos claro. Los inversores institucionales se protegen ellos solos, ellos tienen un mayor conocimiento y una mucho mayor educación financiera, pero hay que vigilar a los particulares, a los pequeños inversores, para que ellos inviertan en activos que realmente entienden y que sean adecuados a su perfil de riesgo y también a su plazo de inversión. Ahora bien, los propios legisladores se han enmendado a sí mismos, rebajando a posteriori
los criterios para determinados tipos de interés, lo que ha abierto la puerta a la comercialización al por mayor de productos como el capital riesgo. Ello a su vez ha traído la mirada del supervisor y claro, la ha traído con mucha razón. Si hay una característica del capital riesgo que lo distingue de otro tipo de inversión es la baja liquidez y un cálculo del valor liquidativo imposible de realizar en tiempo real. Es cierto que el afán de proteger al inversor minorista de las autoridades financieras contrasta sobre todo en los últimos años con un cierto entorno financiero de inversión algo salvajado. Tenemos los NFTs, las opciones con vencimiento a un día, tenemos los contratos por diferencias, tenemos también las meme coins. Bueno, yo creo que el concepto de inversión se ha diluido bastante. Es importante que los ahorradores no se llamen a engaño y que el regulador vigile que al minorista no se le dé gato por liebre. Por lo tanto, cuidado con los activos líquidos, cuidado con este tipo de sucedáneos llamados evergreen y sobre todo el ahorrador tiene que conocerse a sí mismo, saber cuál es su cartera, qué tanto por ciento de activos son líquidos, qué se puede permitir de activos y líquidos, saber su nivel de riesgo y saber sobre todo su plazo de inversión. Es el ahorrador quien tiene que asumir su responsabilidad y tiene que sumar poco a poco educación financiera. ¿Y tú qué opinas de los fondos de capital riesgo? ¿Tú qué opinas de los activos y líquidos y de estos llamados evergreen, de estos sucedáneos? Espero tus comentarios y suscríbete al canal.